Ya, a ver si tenemos conectada a nuestra invitada, que no la veo, ahora sí, está con nosotros a través del Zoom la Máster Lourdes Páez Paredes, quien, si no recuerdo mal, estudió en la ciudad de Manchester, que todos los ecuatorianos conocen, no por la ciudad, sino por el fútbol. El Manchester United de Antonio Valencia y el Manchester City. Así es la vida, así estamos en este mundo. Lourdes, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Y el motivo de la invitación es múltiple. Primero, para desasnarme a mí y a muchos sobre la verdadera historia del cacao. Segundo, hay un libro publicado por ella sobre el cacao, está en inglés, en español, está creo que hasta en redes. Y tercero, el jueves pasado la Academia Nacional de Historia la incorporó como medio correspondiente por su trabajo en la historiografía del cacao. Y aquí en Guayaquil, cuando uno habla del cacao, piensa pues en los cacaoteros, los que sembraban el cacao, e indudablemente los que algo conocen de historia y los que no saben, pero les gusta hablar, hablan de los gran cacao. Así que aquí tenemos una experta para que me cuente todo desde dónde apareció el Teobroma, que resulta que no ha sido mexicano, sino ecuatoriano. Así que Lourdes, buenos días. Buenos días, adelante. Rodolfo. Sí, buenos días, Rodolfo. Pues un gusto estar contigo y con toda tu audiencia acá desde el frío de los Andes para hablar sobre el delicioso y cálido cacao. A ver, ¿cómo empezamos? Pues dime tú, hay tanto que La historia, contar. Si comencemos me das rápido, a ver. la palabra, no paro. ¿De dónde sale el original? O sea, a ver, parece que ya está muy claro que el teobroma, creo que es el nombre, no sé si en alguna otra palabra más, es originario de la Amazonía, concretamente ecuatoriana, y llega a México por intercambio. ¿Cómo es esta película? Porque todo el mundo A cree ver, que el cacao, chocolate, el neguanahuate, el que es de allá. bueno, si es que sigue, si es que están, si creen eso, que el cacao es originario de Mesoamérica o de México, están atrasados de noticias, porque desde el año 2008 ya sabemos por estudios genéticos que han comprobado que el cacao es originario de la Amazonía, del Alto Amazonas. Esto quiere decir que es la región que compartimos con Perú, con Brasil, con Ecuador, también con Colombia. Toda esa zona es del Alto Amazonas y el cacao es originario de esta región. Ya. Entonces, el tema es que genéticamente este es su punto de origen, ¿ya? Y luego lo que le pone a Ecuador en el mapa de la historia de los alimentos y por lo que yo decidí también escribir mi libro Ecuador, Tierra del Cacao, que ya les voy a indicar, lo tengo por aquí, a ver, rapidito. ¿Ya? Esta es la portada de mi libro, que es un libro de lujo que Ya escribí veo. en, Ya perdón, está precioso. A simple es un vista está libro lindo. precioso, ¿Sí? precioso. Yo te envié a ti un demo, Sí, ¿no? sí, Para sí, que sí veas, lo pero vi. Sí lo vi. este es un libro full lleno de fotografías maravillosas, ¿ya? Que fue hecho por Imprenta Mariscal, que es una de las mejores del Ecuador, Gran calidad de impresión, gran fuera de duda. calidad. Y justamente era pues es hacer honor, un homenaje a este cacao ecuatoriano que se merece, que para mí pues es un rey del país. Entonces, mira, justamente yo tengo dos capítulos en los que hablo sobre el origen ¿Ya? del cacao. Por un lado es la parte genética que te mencionaba, ¿ya? Y luego tenemos toda la parte arqueológica. Lo que en Ecuador están los vestigios de consumo de cacao más antiguos de la humanidad. Es decir, aquí en la provincia de Zamora Chinchipe, en una zona que se llama Palanda, que es a media hora de Vilcabamba. ¿Ya? Es un pueblito hermoso que les invito a conocer porque es realmente encantador el lugar. Allí está una tumba que fue descubierta en el año 2000, bueno, estuvieron 10 años un equipo de arqueólogos ecuatorianos y franceses investigando allí hasta encontrar la entrada de esta tumba. Estoy buscando la foto de la tumba para enseñarte. Y justamente allí, esa tumba tenía digamos, había estado sellada durante 5.300 años y dentro habían muchas vasijas, platos que habían sido enterrados pues con quien estuvo allí como una ofrenda, ¿no es cierto?, mortuoria. Y qué sorpresa que en estos platos, el rato que empiezan a investigar ya con métodos científicos como el carbono 14, encuentran que había almidones de cacao. Obviamente, ya el cacao después de 5.300 años ya no existe, pero existen los vestigios, Claro. los traces, ¿no es cierto?, las pistas.
se encuentran con estos estudios ya científicos. Entonces, vemos allí que en Ecuador se empezó a tostar. Aquí, a ver, no sé si se puede ver. Ahí, perfecto, no lo muevas. Ahí están las vasijas. Ahí está, Ya. en la foto ya, Esa es la entrada a la tumba. Eso, dime una cosa, eso tiene 5.300 años. Claro, claro. Aquí es el lugar, ¿no es cierto? El mapa ¿Ya? aquí, ¿no? Ya lo veo. Aquí, Ya está bien marcado en el mapa, claro. Está ahí en la está. parte sur oriental del Ecuador. Exacto. Entonces, justamente te voy a enseñar, había una vasija que inclusive tenía bebida, una bebida, Ahí está. esa vasija que es del lado de frente y de atrás, es una vasija con un rostro como de un tigre, tenía restos también de almidones de cacao, quiere decir que había una bebida, ¿no es cierto?, que se consumía quizá en los ritos funerarios o era de consumo, digamos, en ocasiones especiales para este grupo que les conocemos como la cultura Mayo-Chinchipe. Ya. Chinchipe por la zona y Mayo porque ahí hay un río que se llama el río Mayo. Ya. Ahora, Todo esto fue... espérate, una preguntita. Si esto aparece en el Alto Amazonas y resulta sí. que México, donde primero los mayas y luego los aztecas, ese pueblo tan civilizado que era antropófago, no más, y que tenían guerras floridas cuando estaban aburridos, mataban a 30, 50.000 personas. ¿Cómo llega pues el cacao y se convierte en México no solo la bebida del emperador y una cosa muy refinada, sino que las semillas de cacao eran en la moneda? Bueno, porque mira, ahora nosotros creemos que somos la gran papaya, digamos, ¿no es cierto? Que tenemos comunicaciones y porque tenemos aviones y buques y todo, y estamos en contacto. Pero también estas culturas precoloniales tenían mucha conexión entre sí, eran mucho más desarrollados de lo que nosotros pensamos. Y entonces, acá teníamos una cultura muy importante que se llaman los manteño Huancavilca. Allí donde tú estás, en Guayas, en Manabí, ¿no es cierto? En el norte de Ah, Guayas y sur de Manabí es la zona de los manteño Huancavilca. ya. Esta gente que se los conoce como los navegantes del Pacífico Sur, eran realmente unos grandes navegantes, conocían todas las corrientes marítimas. Aquí te voy a enseñar un Ahí mapa. se ve el mapa. Y ahí tienes ¿Sí? las flechas que trazan. Ya, ahí está el recorrido, cómo llegó Ahí el está. cacao allá. Ya entendí. Ahí está la Ya, demostración de ya. por dónde se fue el cacao hasta, viajó pues al norte de Sudamérica y hasta Centroamérica y esta parte de México que se llama el Soconusco y que ahora, bueno, es la región de Y Oaxaca. se fue por ¿Ya? agua. Se fue por agua. Se fue por el mar, claro. Estos manteños Huancavilca, yo hablé sobre este tema, pues yo conversé mucho con Juan Marcos, perdón, con Jorge Marcos, que es un arqueólogo Sí, sí, claro, por guayaquileño. supuesto. Él tiene un libro que se llama Los Navegantes del Pacífico Sur y es muy interesante. Y entonces, justamente estos manteños Huancavilca son los que llevaban en sus balsas, ellos construían unas balsas con madera de balsa que tenían velas de algodón, porque también había algodón en toda esta zona de la costa del Ecuador. Y dicen las crónicas de los españoles que estas balsas llegaban a cargar 35 toneladas de carga, eran muy grandes. Sí, porque ¿Ya? 35 toneladas son 35.000 kilos, pues, ¿no? Claro, claro. O Sí, pues sea, aquí hay una ilustración, ¿no es cierto?, en que se ve cómo eran las balsas. claro, claro. ¿Puedes ver? Esa vela que está allí es la que tú dices que era hecha de algodón. Sí, sí, Claro, es claro. que la De zona de hecho, Manabí y la zona de Guayas que llega hasta Pedro Carbo, hasta hace poco tiempo era full algodonera, hasta que algún claro. gobierno los mató. Bueno, y tú tienes también, incluso en Salango, yo sé que todavía hay gente que sabe cómo trabajar estas balsas inmensas, ¿ya? Eh, Acuérdate que se hizo un viaje hace muchas décadas que se llamó el viaje del Contiki, Claro, que fueron en balsas hasta la Polinesia, claro. El ¿ya? Contiqui es famosísimo. En- A ver, ahora sí, entonces, tenemos es claro muy cómo llegó a interesante México. la historia del Ya. cacao porque te va conectando con todas estas culturas, épocas del comercio, cómo se unen los pueblos y cómo van también cambiando su cultura a partir de ir integrando alimentos que llegan de otras partes del mundo, ¿ya? Que eso es algo que a mí me fascinó y yo pues soy una aficionada a la historia de los alimentos por este motivo, porque
al descubrir todo lo que hay detrás de cada uno de esos platos, de la comida que consumimos, y ponernos a ver que ahí hay muchas conexiones, este rato globales, ¿no? Porque cada día tú, si te pones a analizar los ingredientes que hay en tu plato, te vas a dar cuenta que ahí tienes un cóctel de todas las civilizaciones del planeta. No, no, yo creo que la primera globalización del mundo fue la alimenticia, porque por ejemplo, ¿qué sería de buena parte de la cucina italiana, que es tan espectacularmente sabrosa, sin el tomate, que también es nahuatl? ¿Ya? El Ya. tomate es de las costas occidentales de Sudamérica. Pero ¿por qué tiene un nombre de derivado del nahuatl? Porque Yo no también sé fue si dar a tomate México. será nahuatl, pero también yo, Tienes el a ver, yo también aguacate, que también es de por allá. ya, bueno, El mira, o maíz. sea, realmente hay muchas cosas que se han originado. Y tú, por ejemplo, nosotros ahora consumimos a diario arroz. El arroz viene del Asia, Obvio, ¿no? ¿No es obvio. cierto? El azúcar, la gente no vive, no puede vivir sin azúcar. Hasta el siglo XIX el azúcar era un lujo, no solamente aquí en Ecuador, En sino todas también partes en del mundo. Europa. Así es. Por eso Claro. es que solo los reyes y los duques tenían pasteleros, maîtres pâtissiers, que podrían trabajar con azúcar porque eso no costaba un ojo y la mitad del otro. Pues. O sea, Exacto, exacto. Justamente cuando yo estudié y viví en Inglaterra y ahí en la ciudad de Exeter hay un museo donde tienen un cono de azúcar, o sea, sólido, ¿no? ¿ya? Como esos cubitos que antes había por acá, pero ellos en cono. El azúcar se compraba en un cono y se lo iba raspando para ir usando. ¿Ya? Y entonces, y cosas así. Entonces, igual pasa con el cacao y con el chocolate. Era un producto, era un alimento muy cotizado porque era exótico, porque era difícil de conseguir, porque era muy trabajoso de preparar. Y por eso inicialmente, luego cuando llega pues a México, allí los mayas les encanta esta fruta, se adapta también a su territorio. Sin embargo, el cacao que crece en México es muy diferente del cacao que tenemos acá en Ecuador. Yo me sorprendí cuando estuve en Oaxaca porque allí las mazorcas son bien pequeñitas, son chiquititas. Me traje una así de recuerdo porque son pequeñas. Aquí el cacao es grandísimo, grandísimo. O sea, el cacao nacional que crece, por ejemplo, en la provincia de Los Ríos, que es una provincia bendecida con las condiciones climáticas para el cacao. Mire esta foto. Eso es una belleza, eso es una cosa. Bueno, de ahí viene el cacao de arriba, la famosa Exacto. denominación de O origen. sea, el cacao de arriba justo viene de las zonas de arriba, que van río arriba en la provincia de Guayas y de Los Ríos, ¿verdad? Ya, perfecto. Entonces, bueno, seguirte con la historia de los mayas, o sea, ellos lo que tienen, digamos, de mérito es que empiezan a mezclar este cacao con muchos otros ingredientes, sobre todo el maíz, que siempre fue pues su alimento principal, Claro. y también lo mezclan con los chiles, que nosotros conocemos como ají, Ajá. ¿ya? Y lo mezclan con una orquídea que se llama vainilla, ¿ya? Que entonces hasta ahora el chocolate con vainilla es una de las combinaciones que a todos nos encanta, Sí, ¿ya? pues y además es famosísima. Ahora, Y es famosa. una cosita, una vez que ya tenemos determinado que de aquí salió y cómo llegó allá y cómo pasó de mayas a aztecas, etcétera, avancemos un poco más y desmitifiquemos un poco más. Primer mito totalmente desmitificado, el cacao no es ni maya ni azteca, es del Alto Amazonas, nos toca una parte, no toda, pero nos toca una parte y la tumba está encontrada donde hay 5.300 años de edad y hay vestigios de almidones de cacao, porque obviamente no pretenderán que la bebida esté buena después de 5.300 años. Zamora Chinchipe, eso queda en Ecuador, ya, quedó clarito. Claro, claro, y discúlpame, mira, Rodolfo, aquí el mérito y lo que podemos realmente reconocer es que se domestica el cacao aquí en este territorio del Claro, Ecuador. porque si ¿Ya? ya había rastros de Una comida y cosa de es bebidas, tener porque ya lo usaban. claro, Claro, una cosa es tener un árbol que esté ahí en la selva tropical. Otra cosa es que ya lo domestiques y lo cultives y lo adaptes a las técnicas ya agrícolas, que ya. eso es todo un proceso que se ha ido dando a través de las culturas. Y sin lo cual
sin lo cual pues no sirve para nada, porque si el cacao se queda en la mata, uno no puede comer ni chocolate ni tomar chocolate porque está en la mata. Ahora, vamos con otro mito. Aquí, y cuando me refiero aquí estoy hablando de Guayaquil y sus alrededores, hay esa especie de conventional wisdom de que el cacao pues era pues lo que mantenía el Ecuador desde fines del siglo XIX, 1870 y pico, 80, hasta comienzo de la década del 30, donde terminó de fregarse. Y que fue porque vino la plaga de la escoba de la bruja, y hay algunos que hasta que se creen muy sabiondos que dicen que otros países nos metieron la plaga para dañar el cacao ecuatoriano. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad es que sí, el cacao ha sido para el Ecuador la pepa de oro. Claro. Nos ha dado riqueza, nos ha dado ingresos desde hace 5.000 años hasta la actualidad. Y en el caso de Guayaquil, a la ciudad a la que yo aprecio mucho y le llamo la capital del cacao del mundo, yo justamente le dedico 2 capítulos a hablar de cómo Guayaquil se desarrolla a partir de que se empieza a cultivar el cacao, porque ese cacao que empieza a ser domesticado en la Amazonía, luego pasa a la costa y se va cambiando, avanzando, porque el proceso de que se llama cultivar, que quiere decir el hacer un cultivo que tú vas escogiendo, seleccionando tus mejores plantas, y así los agricultores logran ir mejorando sus variedades. Y eso es lo que sucede con el cacao nacional, que ya cuando empieza en el siglo, digamos que saltémonos hasta el siglo XVIII, Ya, la cuando colonia. ya empieza a haber más comercio internacional. Antes, acuérdate que durante la colonia nosotros estábamos totalmente monopolizados Sí, y controlados por el poder de sí, España, sí, ¿no es cierto? El Imperio Español, sí. que no nos dejaba ni siquiera comerciar No, libremente, no. ¿sí? Una de las razones por las que los piratas, ¿no es cierto?, y los bucaneros estaban ahí recorriendo las costas del Pacífico y llegaron varias veces a Guayaquil también, era justamente porque estaban en esta pelea comercial entre el reino de Inglaterra y el reino de Castilla, que era ese tiempo, ¿no? Entonces luego, cuando ya, digamos, llega la época de la independencia, que también aquí yo cuento en mi libro la historia de cómo la independencia de España estuvo en cierta forma también un poco alimentada por estos problemas que teníamos con la corona, que no nos dejaba comercializar. Por supuesto, si España hubiera tenido reyes inteligentes que no hubieran asfixiado a la gente de acá, a los criollos, como despectivamente los llamaban, quién sabe lo que hubiera pasado. Pero como tuvo una larga fila de idiotas, así como tuvo una larga fila antes de reyes de primera, le embarraron. Mira lo que se perdió. Claro, claro, y justamente ahí empieza todo el contrabando, de ahí nos viene, no sé, esa tradición del contrabando, porque los cacaoteros ecuatorianos contrabandeaban el cacao, porque todo tenía que pasar a través de las arcas del rey y pues así no podía haber negocio para nadie. No, además Teníamos que altísimos. en esas circunstancias el contrabando se vuelve una necesidad. Claro, sí, exacto. Lamentablemente. Entonces, fíjate, nosotros, Guayaquil, antes de que haya el boom cacaotero, que digamos que ya en el siglo XVIII y luego en el siglo XIX, incluso en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, Guayaquil era un pueblito de pocos habitantes. Claro. Y empieza a crecer gracias a que hay este interés en Europa, en Norteamérica, por consumir chocolate. ¿Y qué pasa? Que aquí en el Ecuador teníamos una gran producción, igual que tenemos ahora. Recuerda, este rato somos el tercer productor del mundo de cacao. Igual en esa época el cacao en el Ecuador empieza a expandirse. ¿Por qué? Porque las condiciones geográficas del suelo, climáticas, son muy adecuadas para el cacao, porque aquí es su centro de origen, ¿ya? Siempre sucede eso con los productos. Donde más poder tienen, la genética es donde es su origen inicial, ¿no es cierto? Por eso es que el arroz está en su papayal en el sudeste asiático, pues salió de allí. Exacto, exacto. Entonces, lo que sucede es que empezamos a exportar cacao, empiezan estas plantaciones
de estas familias que se llamaron los Gran Cacao y a quien yo admiro profundamente, porque luego de leer sus historias, luego de conversar con muchos conocedores del tema en Guayaquil, en la costa, y inclusive con herederos de los Gran Cacao, me doy cuenta que fueron gente de empuje, con mucha iniciativa y además que tuvo que luchar contra un clima terrible. Recuerda que en esa época toda la zona de la costa tenía paludismo, Claro, fiebre amarilla, claro. todos los años morían, había epidemias Claro. en la época de invierno. Tan es así que la gente de la costa que tenía las posibilidades tenían una casa en la sierra para Claro. mudarse en la época de ¿Mm? invierno. Y los que tenían más posibilidades iban a Lima por barco, que era un viaje cortito. Ahí no había, Eh, comprenderás, ahí no llueve, no hay paludismo ni nada de eso. Nada. Entonces, empezar a abrir el monte para sembrar cacao en esas condiciones, mis respetos. ¿Cuánto demora Además, un árbol de cacao en dar frutos? bueno, inicialmente tomaba alrededor de unos 4 o 5 años. Chuzo. Sí, ahora actualmente, pero claro, puede vivir 100 años, ¿no? O Ah, sea, ya. Ok. el rato que empieza, no es un cultivo que tienes que estar cambiando, no, Ya, no, es un cultivo perenne, ya. obviamente que con el tiempo pues es menos productiva, ¿no? Como todo. Bueno, Pero actualmente en Ecuador tenemos variedades de cacao, variedades muy interesantes, híbridos, y algo que yo también siempre que hablo de este tema destaco es que Ecuador es el Silicon Valley del cacao. Acá tenemos muchísima investigación genética en variedades súper productivas, súper resistentes, ¿no? Y por eso es que uno de los rubros que se exporta es plántulas de cacao. Ahora que estamos en esta bonanza cacautera a nivel internacional, Colombia, Perú, Malasia, Indonesia están comprando plántulas de cacao ecuatoriano para sembrar. no, o sea que si les ayuda el terreno y el clima, aunque no es el lugar de origen, pero van a tener un cacao de mucha mejor calidad porque están obteniendo las mejores plántulas. Pero bueno, a ver, Claro, volviendo al tema claro, de los gran entonces cacao, ¿por qué se arruinó entiendo que el Ecuador en algún momento fue el primer productor mundial de cacao, en ¿o no? 1904 éramos el mayor productor de cacao del Productor, mundo. ¿Ah? productor Productor y y exportador. exportador, ya. Exportador. Porque claro, no es que nosotros no consumimos todo el cacao que producimos, imposible. Somos un país tan chiquito, Sí, ¿ya? Acá tengo un mapa antiguo, no sé si se lo puede ver bien, sí, se lo ve pero ahí perfectamente. justamente, Un ah, poquito más, ahí está la cifra, sí. A sí, Guayaquil ahí dice se ve arriba, la diferencia entre lo que producía Ecuador, ¿ya? que lo ha Y, puesto y, como ese- Guayaquil, porque dice y se le Guayaquil, llamaba cacao cacao de Guayaquil, Guayaquil, claro. Y abajo se está le África. conocía, O sea, se le Guayaquil conocía producía más como cacao que África. Bueno, lo que pasa que el cacao en África fue introducido casi por obligación por los franceses y los ingleses, ¿Ya? porque ellos querían también tener cultivo más cerca de sus De la países, ¿no es metrópoli, cierto? De sus claro. industrias. Entonces, en el siglo XIX empiezan a llevarse cacao ¿Ya? desde Brasil, sobre todo. Lo que más se llevó es de Brasil hacia África. Claro, les queda muy Y cerca. claro, y entonces ese es un tipo de cacao que se llama amelonado, que también crece en África. ¿Y qué Y tan bueno entonces, es en términos de calidad? bueno, mira, es un buen cacao, es un cacao muy comercial, ¿Ya? ¿no? No es un cacao que podríamos decir fino de aroma y cacao arriba, No es porque eso, ya, ok. las regiones son diferentes geográficamente en África, ¿no? Ya, ahora sí, Ya, dime. El mito, claro. ¿qué terminó con los gran cacao? Lo que terminó con los Gran Cacao es una coincidencia de muchos factores que lamentablemente se unieron y fueron una bomba atómica. La Mira, tormenta perfecta. sí, por un lado estaba el mundo, estamos hablando de los años 20 y a 30, ¿ya? ¿Ya? En esa década. O sea, El mundo terminada la estaba Primera en Guerra la Mundial. Primera Guerra Mundial, Ujú. la super crisis que en Estados Unidos, ¿no es cierto? El Y en crack de muchos Wall países. Street. Sí, exacto. Luego, entonces, la Primera Guerra Mundial afecta muchísimo porque quien pierde la Primera Guerra Mundial es Alemania. Correcto.
y Alemania era un socio comercial muy importante de los Gran Cacao. De hecho, hay algunas plantaciones cacaoteras que tenían sus oficinas en Hamburgo, porque era el puerto de uno de los puertos de entrada a Europa. Y inclusive estaban registrados como empresas en Alemania. ¿Ya? Aquí es muy linda esa historia, también yo tengo todo un capítulo que habla de los Gran Cacao, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, ahí una de las familias que más pierde con este tema de la guerra y de Alemania es la famosa La Clementina, que tú has de haber escuchado hablar de esa familia. Harto, harto. ¿Ya? ¿Quiénes eran los dueños de La Clementina? ¿Tú sabes? Los dueños originales. Sí. No, yo sé los dueños a los que el Estado se le incautó, pero los dueños Bueno, originales. originalmente La Clementina era de la familia Durán Ballén, ¿ya? Ah, no me sorprende para nada. Y La Clementina cotizaba en la Bolsa de Valores de Alemania Ah, y se chuzo. llamaba Clementina Plantagen, que significa plantación Plantación. clementina. ¿Ya? ¿Qué pasa con la familia Durán Ballén como un ejemplo de lo que sucedió con los Gran Cacao? Tenían todo su dinero guardado en los bancos de Alemania. Ay, El ay, ay. rato que Alemania pierde la guerra, le hacen digamos, le embargan todos los fondos de los bancos, pues los países que ganan, ¿no? Y se devalúa el marco con una brutalidad, No, ¿no? es la peor macro devaluación de la historia. El marco pasó de valer 4 marcos por dólar a valer 40.000 millones de marcos por dólar. Pagaban 4 veces al día en las fábricas, tiraban paquetes de billetes, porque hasta que llegabas a la tienda ya no valían nada. Fue un desastre. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, yo aquí cito, ¿no? Y dice que la Clementina o la familia Durán Ballén sufrió la incautación del dinero del cacao, que en ese tiempo ascendía a 1.800.000 dólares. De ese tiempo, Sí, de ese tiempo, que quedó depositado en un banco alemán. un millón Con la ochocientos derrota mil de dólares. Alemania y la devaluación del marco, Sí. el valor confiscado se redujo en un 75% y les devolvieron, o sea, ya el 25% que quedaba en 1922. Fíjate tú que 1.800.000 dólares de 1900, la guerra terminó en 1918, el Tratado de Versalles fue en 1919, pongamos que en 1920, 1.800.000 dólares de hace 100 años son bastantes millones más ahorita, pero un montón de millones más. O sea, debería ser por 10, yo creo. Más, por Es más. que No, 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 por mucho más. En mucho 100 más. años, por mucho más. Eso debería estar alrededor de los 70 u 80 millones de dólares, si es que no es más. Claro, claro, O sea que por supuesto. o Y sea que no entonces, fue la escoba de la bruja entonces. Claro, entonces mira, los Gran Cacao, todas estas familias que habían invertido todo en desarrollar este comercio del cacao, algunos de ellos inclusive montaron empresas navieras para ¿No? también transportar el cacao, van perdiendo todo y con esta guerra se para el comercio, se para todo la dinámica internacional y por supuesto resulta que desde Panamá, o sea, ya había esta enfermedad de la escoba de la bruja, porque es un hongo Ah, es un que hongo. afecta Ya. a las plantaciones y cuando hay mucha humedad, pues tú sabes, los hongos se reproducen. Florecen. Eh, Sí, entonces esta enfermedad que dicen que, bueno, inicialmente empezó por Panamá y luego fue bajando hasta Ecuador, ya había llegado al Ecuador, pero cuando tú ya no tienes compradores para tu cacao, cuando no tienes dinero ¿No? y te quedaste en soletas, en bancarrota, Claro. ya no puedes tener, No, estas plantaciones tenían muchos trabajadores, porque necesitas mucha mano de obra para hacer trabajar el cacao. Entonces, despiden a sus trabajadores, ya no tenían quien coseche la fruta y tampoco les interesaba finalmente cosechar porque ya no sabían qué hacer con ella para vender. Entonces, en esa situación tan triste de caos mundial, la escoba de la bruja empieza a avanzar sin claro. tener nadie que le pare, porque Ya. te aseguro que si hubiera sido en una época de bonanza, en que el cacao tenía muy buen precio, los gran cacao que siempre estaban buscando la mejor tecnología para cuidar sus plantaciones, hubieran encontrado la manera de detener la escoba de la bruja. Claro, pero los cogió quebrados y ahí no hay nada que hacer. A Claro, ver, entonces
fue eso, pero echarle toda la culpa a la escoba de la No, bruja es no ver todo el horizonte no, y todo el panorama es de una lo que está. simplificación para ponerte el ejemplo de ahorita que tenemos la crisis eléctrica. Echarle la culpa del problema eléctrico al último año, a los últimos 2 años o a los últimos 3 años es una imbecilidad, porque yo recuerdo que cuando Durán Ballén era presidente, en el año 93 hubo la sequía brutal y luego vino el desastre de la Josefina y llevamos 30 años en que nadie hizo nada para arreglar el problema estructural. Nadie. Y el que lo hizo, que fue Correa, tuvo la desgraciada decisión de poner todas las centrales del mismo lado de la cordillera, o sea, el mismo régimen de lluvias. Si no llueve, se friegan todas. Pero así es la vida. Lourdes, el tiempo lamentablemente en radio es y en televisión es terrible. Me da aquí, tenemos la ayuda. Venga, incorpórese. Por los martes y jueves el programa se hace también con mi buena amiga, actual candidata a la presidenta de la República, la ingeniera en medio ambiente Andrea González, a quien no más le interesa el tema, porque pues estamos hablando del cacao y toda la historia del cacao. Lourdes Páez fue incorporada el jueves a la historia. No puedo verla, Andrea, ¿dónde está? Me encantaría verla. Enfócasela para que la vea Andrea. No te preocupes. Yo veo que está cerrada la cámara que dice Radio Tropicana, no te he visto en ningún momento. A ver. Ahí recién les veo. ¿Ya la viste a ella? Ya. Oye, Andrea, qué gusto conocerte, yo soy admiradora tuya. Acá está el volumen. Perdóname un segundo que me están prendiendo estos aparatos. Ahí tienes que ver. Ahí ya viste, ya, ok, ahora sí. Ahora sí, lo que le decías porque no oía. Andrea, que me encanta conocerte, yo soy tu admiradora, te sigo en TikTok, me gusta muchísimo lo que haces, soy ambientalista también. Increíble, y pues así estoy te escuchando. deseo todo lo mejor porque necesitamos gente de ese calibre. Así es, que venga la ciencia y sobre todo mujeres de ciencia a representar esa parte tan importante para que el cálculo sea desde los ingenieros y no el cálculo del hígado o del momento, por así decirlo. Un gusto, Lourdes, te venía escuchando, interesantísimo. Lo que te iba a preguntar, pasamos esa etapa y el cacao prácticamente desapareció en Ecuador. Luego la segunda gran bendición para los creyentes fue el banano, que tampoco es originario de Ecuador. Y de repente en el verano, en los últimos años, el cacao volvió a coger fuerza hasta la de ahora, que tú me dices que no es el récord más alto de precio de cacao de la historia. Ha habido más altos. Claro. Sí, bueno, mira, justamente todas las plantaciones cacaoteras, cuando hay todo esta bancarrota generalizada, se convierten en plantaciones bananeras. Entonces... Claro, la clementina pasó de cacaotera a bananera, pues es el mejor ejemplo. Exacto, claro. Entonces siguen y siembran banano, ¿ya? Que en ese momento pues era un producto que tenía mucho potencial. Y luego, ¿qué ha pasado, me dices, con el cacao? Bueno, el cacao ha tenido alzas y bajas durante toda la existencia, porque mucho depende de qué está pasando. Lamentablemente ahora nosotros también estamos atados a la bolsa de futuros que se maneja en Nueva York y en Londres, la bolsa de futuros de materias primas. Entonces hay mucha especulación. Lo que está sucediendo ahora es también eso, el producto de la especulación, de lo que está pasando en otros continentes y nada que ver con lo que sucede pues en el campo, ¿no? Lamentablemente hubo una sequía muy fuerte en África, sobre todo en Costa de Marfil, que es el primer productor del mundo, y en Ghana, que es el segundo. Casi nada. El tercero es Ecuador, ¿no? El tercero es Ecuador. Bueno, entonces, éramos el primero. el rato que estos dos grandes productores caen con su cultivo en un 30%, sí. Todo se dispara, ¿no es cierto? Porque ellos son los los grandes proveedores del planeta. En los años 70 hubo también una época de altísimo precio del cacao, me parece que llegó a $20,000 la tonelada. ¿Qué? En la época de la pepa de oro. Este rato en abril llegó a 10,500 la tonelada, pero ya está bajando día a día. El día de ayer estaba ya en $7,100 la tonelada. ¿Y cuál es el precio fair? ¿Cuál debería ser el precio, realmente el precio real de la tonelada de cacao en estas circunstancias? Depende de la oferta y de la demanda. Pero una vez ya va pasado el problema de Côte d'Ivoire y de Ghana, ¿cuál debería ser? Para mí, un precio digamos que justo debería ser $5,000 la tonelada. O sea que cuando estaba a 10,000,
estabas cobrando 2 toneladas por una. Claro. Bueno, a inicios del año 2024 empezamos en 3,800. En ese precio estaba la tonelada. Entonces, sí subió, imagínate, subió El 3 triple, veces. claro, subió el triple, una barbaridad. 300%, ¿ya? Pero, claro, también esto no es que es algo positivo para el Ecuador, porque el tema es que este rato estás hablando de que el precio del cacao es uno, pero los cacaos son muy diferentes. El cacao ecuatoriano antes tenía un premio por ser de mejor calidad que el cacao africano. Exactamente. Este rato ese premio ya pues ha desaparecido e inclusive he escuchado a algunos colegas cacaoteros que dicen que le están castigando al cacao ecuatoriano, ¿no? Ay, Dios mío. Ya, entonces, el tema es que es complicado y realmente, bueno, yo creo que hasta el próximo año, ya no sé para cuándo, pero en el 2025 esta situación ya se va a estabilizar, ¿no? Perfecto. También van a entrar en producción muchísimas nuevas plantaciones y esperemos que no se derrumbe el precio del cacao por la sobreoferta. Ahí viene el riesgo de que viene todo el mundo, uy, el cacao está a 10.000, a 12.000, vamos a sembrar cacao, y de repente tienes una sobreoferta de cacao, y cuando hay sobreoferta de un commodity, especialmente, se va para abajo. Lourdes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Realmente, al menos para mí, y estoy absolutamente seguro que para todos los oyentes ha sido muy instructivo. Así porque es. estas cosas aquí ni se estudian ni se saben. Exactamente. Lo cual da hasta risa. Ya. Mira, Rodolfo, quiero aprovechar entonces para que la gente conozca más, porque yo escribí este libro que lo publiqué ya en el 2015. Muéstrale a Andrea el libro. Por favor. Muéstranos el libro, por favor, la tapa del libro, el libro, para que lo vea Andrea. Sí, o sea, mi intención era justamente compartir belleza. Estos conocimientos. No lo quiero, lo necesito. Me indigna que en el Ecuador no sepamos lo que tenemos. Así Pero es. ahora también yo tengo este libro traducido al inglés, se llama The Golden Bean. Wow. Y también está como un ebook en Amazon. Maravilloso. Entonces, se lo puede comprar a través de Amazon porque a veces... Lourdes, ¿y en qué librerías podemos adquirir esa maravilla del legado de lo que tenemos que saber? Ya se acabó en todas las librerías, solo tengo unos pocos ejemplares de venta directa. Tienes que hacer otro tiraje. Ese libro tiene que estar en cada... impresión, no otro tiraje. ¿Qué le pasa? ¿Acaso es periódico? Se llama reimpresión. Gracias. Tienes que hacer una reimpresión porque ese libro tiene que estar en cada universidad de este país. Bueno, entonces, Andrea, encantada si tú me apoyas para la reimpresión. Vamos a conversar con las universidades, claro que sí. Este fue un proyecto personal que hicimos con el fotógrafo Fernando Espinosa y recorrimos el mundo. No. Aquí ya Andrea se comprometió y ella tiene Prometo hacer toda la gestión posible porque creo que hay mucho interés. Así es, sobre todo. Perdón, hace un momento, antes de que tú llegaras, Lourdes mostró el dato estadístico. ¿Tú sabes cómo estaba la producción del mundo en 1904? ¿Sabes quién la encabezaba? No decía Ecuador, decía Guayaquil. Claro que porque sí. era el cacao de Guayaquil. Y la época de Pepa de Oro. Ya. Yo tengo el libro de la Pepa de Oro, que es súper antiguo, no me acuerdo quién lo escribe. Y es el colmo que no sepamos que hace 5.300 años. Y Lourdes, créeme que los jóvenes están hablando el mismo idioma. La cantidad de ingenieros agrónomos que ahora se están graduando en las universidades de las diferentes provincias que justamente siembran cacao, o sea, Esmeraldas, Manabí, tienes en el Oro, los ríos, habla de que justamente hay toda una tendencia de los jóvenes a ir al campo, pero con tecnología, con información, así que increíble, porque estoy segura que las universidades necesitan ese ejemplar. Yo la Academia del Chocolate de Ecuador, ¿ya? Además de que ahora soy de la Academia de la Historia. Sí. Wow. Incorporada puedes entrar en mi página web, felicitaciones, academiadelchocolate.com, y ahí puedes ver toda la información. Anotado. Yo tuve durante algunos años una alianza con la Universidad San Francisco, acá en Quito, y hacíamos una certificación que se llamaba el Chocolate Expert, que justo hablábamos de toda la cadena productiva, desde el cacao hasta el chocolate. Y tuve el gusto de poder capacitar a gente de muchas de las fábricas de chocolate, y conozco mucha gente que está vinculada, pues, tanto en Esmeraldas, en Manabí, en Guayas, y en Los Ríos a esta producción. Así que, con mucho gusto, pues, poder colaborar desde mi experiencia y conocimiento en este tema. Perfecto. Vean,
aparte de un programa y una entrevista interesantísima, hemos sacado una posibilidad de que con los contactos, Andrea, con las universidades, vamos a la reimpresión y meterle el libro a todas las universidades, aunque sea para que la tengan en la biblioteca. Lourdes, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Gracias. Que estén muy bien. Un abrazo, Lourdes. Sí, nosotros seguimos. Chao, Andrea. Chao. Chao, Lourdes. Un gusto. Maravilloso. Seguimos.